Bienvenidos al módulo 3 del curso virtual Generalidades del IVA, módulo denominado Regímenes del IVA. En este módulo, el participante podrá conocer las generalidades de los regímenes de tributación establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, además de las principales obligaciones y condiciones que deben tener claras los contribuyentes en cada régimen. El régimen general del IVA es el régimen en el que más afiliaciones hay de los contribuyentes. Este régimen es el único que considera la tasa impositiva del IVA en Guatemala, que es el 12%. Las personas individuales o jurídicas que cuenten con al menos un establecimiento inscrito ante la Superintendencia de Administración Tributaria podrán afiliarse en el régimen general del impuesto al valor agregado. La característica principal del régimen general del IVA es la posibilidad de compensación que pueden realizar los contribuyentes del débito fiscal con el crédito fiscal para poder determinar el monto del IVA que debe pagar a la administración tributaria. El débito fiscal es el IVA que cobra el vendedor de bienes o prestador de servicios, el cual debe estar incluido en el precio que se oferta del bien o del servicio. El crédito fiscal es el IVA que paga el comprador de bienes o servicios, que de igual manera debe estar incluido en el precio de estos. En palabras simples, el resultado de la operación aritmética de restarle al débito fiscal el crédito fiscal será el monto del impuesto que el contribuyente con uno o más establecimientos debe enterar a la SAT. Además, es importante que los contribuyentes afiliados al régimen general del IVA tengan conciencia respecto a que únicamente actúan como custodios y agentes traslativos del impuesto, ya que, como se aclaró en la cadena del IVA, este impuesto lo paga el consumidor final, es decir, el contribuyente del régimen general del IVA únicamente paga la diferencia que se determina del IVA que se cobró y del IVA que se pagó. Para que el contribuyente pueda compensar el débito fiscal con el crédito fiscal, este último debe cumplir con las condiciones siguientes. Los bienes y servicios que se adquieran deben estar vinculados a la actividad económica del contribuyente. Estas adquisiciones deben estar respaldadas con facturas o con la documentación correspondiente. Las facturas o documentación de respaldo deben estar a nombre del contribuyente. Es importante considerar que, si es una persona individual, serán los nombres y apellidos de esta persona, y si se trata de una persona jurídica, será su razón social. También es indispensable que contengan el número de identificación tributaria del contribuyente. Además, deben registrar en el libro de compras y servicios recibidos las facturas o los documentos de respaldo. Al respecto, se debe considerar lo que establece el reglamento de la ley del IVA para el llenado correcto de este libro. Cuando el contribuyente esté obligado a llevar contabilidad completa, el saldo del crédito fiscal debe estar registrado en la contabilidad del contribuyente como una cuenta por cobrar. Además, el crédito fiscal debe reportarse en la declaración jurada del impuesto al valor agregado en el periodo al que correspondan las facturas o documentación de respaldo. En caso de no realizarse, se tiene como máximo los 2 meses siguientes. De lo contrario,
y de no realizar el reporte correspondiente, no se reconocerá crédito fiscal. Para una mejor comprensión del débito fiscal con el crédito fiscal y su compensación, se presenta un ejemplo básico para determinar el impuesto a pagar. Un contribuyente afiliado al régimen general del IVA reporta el resumen de sus operaciones de ventas realizadas en un mes, proporcionando los datos siguientes: ventas y servicios prestados. Monto total de las facturas, 15,000 quetzales. Se procede a dividirlo entre el factor 1.12 para poder determinar el monto base de la operación, que da como resultado 13,392,86 centavos. A este monto se le aplica el porcentaje del impuesto del 12% para tener como resultado un IVA débito fiscal por un monto de 1,607 quetzales con 14 centavos. Asimismo, reporta el resumen de sus operaciones de compras realizadas en ese mismo mes, proporcionando los datos siguientes: compras y servicios recibidos. Monto total de factura, 11,000 quetzales. Se divide dentro del factor 1.12 para obtener como resultado el monto base de la operación. Al monto base, de conformidad con lo que dice la ley, se le aplica el porcentaje del impuesto, siendo este el 12%. Al resultado se le conoce como IVA crédito fiscal, que para el ejemplo ilustrado da como resultado 1,178,57. De conformidad con el artículo 19 de la ley del IVA, el contribuyente debe determinar el monto del impuesto que debe pagar a la SAT. Para el efecto, restará a los 1,607,14 centavos que corresponden al débito fiscal los 1,178 quetzales con 57 centavos que corresponden al crédito fiscal. Dicha operación aritmética se determina un impuesto que el contribuyente debe pagar a la administración tributaria por un monto de 428 quetzales con 57 centavos. Corresponde conocer acerca de los regímenes simplificados del IVA. Al respecto, la ley del IVA, el decreto número 2792, contempla 4 regímenes de tributación especial. Estos regímenes están direccionados a todos los contribuyentes que cuenten con al menos un establecimiento inscrito ante la SAT, siempre que se cumplan con los requisitos que la propia ley establece. Estos 4 regímenes simplificados son: el régimen de pequeño contribuyente, el régimen electrónico de pequeño contribuyente, el régimen especial de contribuyente agropecuario y, por último, el régimen electrónico especial de contribuyente agropecuario. Estos regímenes comparten la característica de tributar bajo una tarifa especial del IVA. Por lo tanto, las facturas que emiten estos contribuyentes no generan derecho a crédito fiscal. Tampoco están obligados a tributar con las reglas y condiciones del impuesto sobre la renta. Para una mejor comprensión de los regímenes simplificados del IVA, se abordarán las características esenciales de cada régimen según tengan relación con otro régimen simplificado. En primera instancia, los regímenes de pequeño contribuyente y electrónico de pequeño contribuyente, los cuales se deben considerar para el efecto de afiliarse a estos las siguientes características. Los ingresos
anuales deben ser igual o menores a 150,000 quetzales. Deben habilitar un libro de compras y ventas de pequeño contribuyente. Deben emitir facturas por las ventas que realicen. Además, deben respaldar con facturas las compras de bienes o adquisición de servicios que realicen. Deben aplicar la tarifa del impuesto a la totalidad de las ventas que realicen en un mismo periodo o mes. Así también deben autorizar facturas o incorporarse al régimen FEL. Deben presentar la declaración en el plazo establecido y realizar el pago del impuesto cuando corresponda. Deben afiliarse al régimen general del IVA cuando sus ingresos superen los límites establecidos en la ley. Y por último, deben considerar que son sujetos de retención según corresponda. Además, es importante mencionar que los contribuyentes que se afilien a estos regímenes de pequeño contribuyente no deben tributar ni considerar las obligaciones derivadas del impuesto sobre la renta. Los regímenes de pequeño contribuyente y electrónico de pequeño contribuyente tienen algunas reglas o diferencias que deben considerarse, siendo estas: número 1, la tarifa del impuesto en el régimen de pequeño contribuyente es del 5% y la del régimen electrónico de pequeño contribuyente es del 4%, siempre que el impuesto sea enterado a la SAT en los primeros 10 días hábiles de cada mes. Caso contrario, se aplicará la tarifa del 5%. El régimen de pequeño contribuyente es sujeto de retención cuando corresponda. Número 2. Los contribuyentes inscritos en el régimen de pequeño contribuyente deberán pagar el impuesto mediante el formulario SAT 2046 y los inscritos en el régimen electrónico de pequeño contribuyente mediante el formulario SAT 2241. Por último, para inscribirse al régimen electrónico de pequeño contribuyente, se deberá registrar en los sistemas de la Administración Tributaria una cuenta bancaria a nombre del contribuyente. Conociendo las características y diferencias de los regímenes de pequeño contribuyente y electrónico de pequeño contribuyente, corresponde contestar la interrogante: ¿cómo se determina el impuesto en estos regímenes? Para contestar este cuestionamiento, se ilustran los ingresos mensuales de dos contribuyentes que obtuvieron el mismo monto de ingresos en un mismo periodo, uno afiliado a cada régimen. El contribuyente afiliado al régimen de pequeño contribuyente aplica el 5% a la totalidad de sus ingresos facturados. El contribuyente afiliado al régimen electrónico de pequeño contribuyente aplica el 4% a la totalidad de sus ingresos facturados. Hay que considerar que para que efectivamente aplique la tarifa del 4%, el contribuyente afiliado a este régimen deberá realizar el pago del impuesto en los primeros 10 días hábiles del mes inmediato siguiente. De no realizarlo, le aplicará la tasa impositiva del 5%. Continuando con los regímenes simplificados, corresponde abordar los regímenes especial de contribuyente agropecuario y electrónico especial de contribuyente agropecuario, de lo cual los contribuyentes que se afilien a estos regímenes deben conocer y considerar lo siguiente: los ingresos anuales deben ser iguales o menores a 3 millones de quetzales. Deben habilitar un libro de compras y ventas de pequeño contribuyente. Así también deben habilitar un libro de bancos
e inventarios. Están obligados también a emitir facturas por las ventas que realicen en su totalidad. Deben respaldar con facturas las compras o adquisición de servicios que realicen. Tienen la obligatoriedad de incorporarse y emitir factura electrónica FEL. Estos contribuyentes, cuando corresponda, están sujetos a retención del impuesto. También deben aplicar la tarifa del impuesto a la totalidad de las ventas realizadas en un mes o a la utilidad correspondiente. Deben presentar la declaración y pagar el impuesto en el plazo establecido por la ley. También deben considerar la bancarización en sus operaciones. De superar los ingresos mínimos que establece la ley, deben inscribirse o afiliarse al régimen general del impuesto al valor agregado. Los regímenes especial de contribuyente agropecuario y electrónico especial de contribuyente agropecuario tienen algunas reglas o diferencias que deben considerarse, siendo estas: número 1, la tarifa del impuesto. En este sentido, en el régimen especial de contribuyente agropecuario aparecen dos tipos de contribuyentes: los criadores y los compradores y vendedores de ganado. Al respecto, los criadores deberán aplicar la tarifa del impuesto a la totalidad de las ventas EDIX, Los regímenes especial de contribuyente agropecuario y electrónico especial de contribuyente agropecuario tienen algunas reglas o diferencias que deben considerarse, siendo estas: número 1, la tarifa del impuesto. Para los contribuyentes del régimen especial de contribuyente agropecuario, que contempla a los criadores y compradores y vendedores de ganado, para el caso de los criadores deben aplicar la tarifa del impuesto sobre las ventas brutas. Para el caso de los contribuyentes que actúen como compradores y vendedores, deben aplicar la tarifa del impuesto sobre las utilidades determinadas. En este régimen especial de contribuyente agropecuario aplica la tarifa del 5%. Para los contribuyentes del régimen electrónico especial de contribuyente agropecuario, que también considera a los dos tipos de contribuyentes, criadores y compradores de ganado, también establecen el impuesto a pagar sobre las ventas brutas. En este caso, los criadores y los compradores y vendedores aplicarán la tarifa del 4% a la totalidad de las ventas brutas. Hay que tomar en consideración que a los criadores, compradores, vendedores y engordadores de ganado se refiere a ganado vacuno, equino, porcino y caprino. Para que efectivamente aplique la tarifa del 4%, el contribuyente deberá realizar el pago del impuesto en los primeros 10 días hábiles del mes inmediato siguiente. Además, perdón. Continuando con las reglas o diferencias que deben considerarse en los regímenes especial de contribuyente agropecuario y electrónico especial de contribuyente agropecuario, continuamos con estas. Número 2. Presentar la declaración. Al respecto, los contribuyentes del régimen especial de contribuyente agropecuario utilizarán el formulario SAT
22.80 y deben presentarlo como máximo el último día del mes calendario siguiente. Los contribuyentes del régimen electrónico especial de contribuyente agropecuario utilizarán el formulario SAT 2290, el cual deberán presentar en los primeros 10 días hábiles del mes calendario siguiente. Número 3. Sujeto a retención y bancarización. Para el efecto, aplica la retención a los contribuyentes del régimen especial de contribuyente agropecuario según corresponda. Y para el efecto de la bancarización, aplica a los contribuyentes del régimen electrónico de contribuyente agropecuario. Es importante considerar que estas condiciones aplican según el caso correspondiente. Conociendo las características y diferencias de los regímenes especial de contribuyente agropecuario y electrónico especial de contribuyente agropecuario, corresponde contestar la interrogante: ¿cómo se determina el impuesto en estos regímenes? Para contestar este cuestionamiento, se debe considerar que en ambos regímenes la ley establece dos formas para determinar el impuesto: el método sobre el total de las ventas brutas mensuales y el método sobre las utilidades. Se inicia ilustrando el primero de estos dos métodos, es decir, el del total de las ventas brutas mensuales. En este método, aplica para los contribuyentes inscritos como criadores de ganado, ya sea vacuno, equino, porcino y caprino. Se ilustra la determinación del impuesto en cada uno de los regímenes agropecuarios, el convencional y el electrónico, teniendo claridad respecto al tipo impositivo que le aplica a cada uno, siendo estos el 4 y el 5 específicamente. De conformidad con el contribuyente inscrito en el régimen especial de contribuyente agropecuario, determina ingresos mensuales por el monto de 20,000 quetzales. A este monto le aplica la tarifa del 5% y determina un impuesto que debe pagar a la SAT por un monto de 1,000 quetzales. Para el contribuyente inscrito en el régimen electrónico especial de contribuyente agropecuario que obtiene los mismos ingresos anuales, es decir, 20,000 quetzales, le aplica el tipo impositivo del 4%. Por lo que se determina un impuesto que deberá enterar a la administración tributaria por 800 quetzales. Es importante tomar en consideración que en el régimen electrónico especial de contribuyente agropecuario, de no efectuar el pago en los primeros 10 días hábiles del mes inmediato siguiente, el impuesto se determinará aplicando el tipo impositivo del 5%. Respecto al método sobre las utilidades mensuales, este le aplica a los contribuyentes registrados como compradores, vendedores y engordadores de ganado vacuno, equino, porcino y caprino. De la misma forma, se ilustra la determinación del impuesto en cada uno de los regímenes agropecuarios, el convencional y el electrónico, siendo la principal diferencia el tipo impositivo en cada régimen, es decir, el 5 y el 4% respectivamente. Es oportuno indicar que en el régimen especial de contribuyente agropecuario, en su modalidad de pago del impuesto sobre las utilidades, esta se debe de determinar
al restarle a la totalidad de los ingresos obtenidos los costos de compras que hayan tributado en el mismo régimen agropecuario. Es decir, si los compradores, vendedores y engordadores tienen costos provenientes de contribuyentes no afiliados a este régimen, no podrán restarlos de la totalidad de los ingresos para determinar la utilidad que está afecta al impuesto. Observamos entonces el monto de ventas de un periodo mensual en el régimen convencional y el régimen electrónico por un monto de 20,000 quetzales. También se observa el mismo monto de gastos por 15,000 quetzales. Para el efecto del régimen convencional se le aplica el 5% a la utilidad determinada por el monto de 5,000 quetzales, lo que da como resultado un impuesto que debe enterarse a la administración tributaria por 250 quetzales. En el régimen electrónico especial de contribuyente agropecuario, se le aplica el 4% a la totalidad de los ingresos obtenidos por el contribuyente, de conformidad con lo establecido en la ley. Es decir, al aplicarle el 4% al monto de los ingresos que suman 20,000 quetzales, se determina un monto a pagar a la administración tributaria por 800 quetzales. Importante recordar que los contribuyentes inscritos en la modalidad de pago sobre utilidades en el régimen electrónico especial de contribuyente agropecuario deberán determinar el impuesto sobre la totalidad de los ingresos obtenidos. Con esta información se finaliza el tercer módulo del curso virtual Generalidades del IVA. Se le invita a participar en el cuarto módulo del presente curso, módulo que se denomina el IVA en otras transacciones.